En esta mañana que nos disponemos en tu presencia para aprender cada vez lo que tú tienes dispuesto para nosotros. Ruego ante ti, Señor misericordioso, que le dé sabiduría a nuestro pastor para que él tenga palabras de sabiduría para externarlas hacia nosotros, para que nosotros podamos crecer en conocimiento, pero sobre todo en ese espíritu de gratitud hacia ti, misericordioso Padre. Porque sabemos que tú eres bueno con nosotros, porque tú nos ilustras, porque tú nos fortaleces, que esto nos ayude para que esto nos ayude a crecer, pero sobre todo a servirte con todo nuestro corazón. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, vamos hoy a la lección 21, ¿verdad? Sí. Ok. El culto y el estudio. Bueno, dice, bueno, después de todo lo que hemos estudiado, la pregunta es, ¿a dónde esperamos llegar con todo lo que estamos estudiando de la Biblia? Estoy resaltando todo esto. ¿A dónde esperamos llegar con todo lo que estamos estudiando de la Biblia y con lo que escuchamos en el mensaje de cada culto de la iglesia? La pregunta es, bueno, y con todo este conocimiento, todo lo que estamos estudiando, ¿a dónde queremos llegar? La realidad es que para muchos la iglesia es una inercia nada más. Vamos, escuchamos algo bueno para mi vida, pero ¿a dónde queremos llegar? ¿Cuál es la meta de lo que estamos buscando construir aquí al estar en la iglesia y en las cosas que llevamos a cabo? Cuando dice, ya hemos visto sobre el cristianismo terrenal, ese que solo atesora actividades para una actividad religiosa. Ese tipo de vida mantiene cautivos a muchos cristianos que se congregan cada semana sin tener claro el verdadero propósito de la iglesia. Hay cosas que se hacen porque la iglesia hace cosas, pero ¿a dónde se quiere llegar? Y de hecho se dice, bueno, es que la iglesia no está haciendo esto, no está haciendo aquello. Los clásicos reproches, la iglesia no evangeliza, la iglesia se encierra en sus cuatro paredes, bueno, pero ¿a dónde queremos llegar con todo lo que estamos haciendo? Esa sería la pregunta, porque hubo por ahí un concierto hace poco, ¿no? Que reunión, ya se me olvidó ahorita el nombre del grupo. Okay. Exacto. Y ha habido otras actividades más también, que uno dice, bueno, ¿y cuál es la finalidad de todo ello? ¿A dónde queremos llegar con lo que hacemos cada domingo? ¿A dónde queremos llegar con lo que hacemos con los niños? Una cosa que la iglesia debe meditar. Es decir, por ejemplo, hicimos un viaje y nos gastamos una lanita en el viaje, porque ir y estar allá, ¿cuál era la finalidad de estar allá? Entonces son aspectos que uno tiene que considerar. El año pasado hicimos un viaje que tardé mucho en pagar y considero que quienes lo organizaron no honraron el gasto que hicimos nosotros, porque la reunión realmente no iba a ningún lado. Pero creo que es parte de lo que uno debe preguntarse, y esto hablo del año pasado, no el de que acabamos de ir. Pero realmente uno debe preguntarse, ¿por qué hacemos las cosas que hacemos? ¿A dónde queremos llegar? Bueno, el cristianismo terrenal pone a la gente a hacer actividades y a terminar cursos, pero no por eso la vida de las personas cambia, dice. Pero en nuestro caso, si hemos aprendido bien lo que hemos estudiado conforme a la palabra, podemos decir que esto debe derivar en nuestra formación para llegar a ser la imagen de Cristo. De otra manera, uno solamente estaría dando vueltas. Es como si vas a la universidad a estudiar una carrera que jamás vas a ejercer. ¿Cuál sería la finalidad de ir a estudiar un curso de inglés si no planeas hablar
hablar inglés, ¿no? Y haces un gasto por ello. Entonces, el asunto es que si nosotros hemos comprendido a dónde queremos llegar con las cosas que estamos haciendo, la realidad es que queremos ver a Cristo reflejado en la vida de cada uno de ustedes. Ese es el reto. Ahora, muchos hablan sobre este tipo de cosas, pero exactamente cómo era Cristo. El gran conflicto que se genera con la teología reformada y las demás iglesias es que las demás iglesias se quedan con la imagen del Dios de amor, pero no tienen la imagen del Dios fuerte y celoso, del Dios santo. No tienen la imagen del Dios que trató duramente a su pueblo. Entonces, cuando uno empieza a leer la Biblia y a conocer a ese Dios, hay un choque, ¿sí o no? Bueno, yo pensé que como el maestro en la escuela todo me pasa, pues Dios también me lo iba a pasar. Entonces son aspectos en los que pensamos, Dios está tratando con nosotros y está llevando a cabo su obra. Pero tenemos que conocer a Dios. Si vamos a hacer la imagen de Cristo, tenemos que conocer a Cristo. Y lo que se trata no es solamente saber cómo era Él, sino llegar a ser como era Él. Y ese es el reto. Por esa razón Cristo se hizo humano. Ahora, ok, si nosotros hemos comprendido todo lo que estamos estudiando, lo que esperamos entonces que son cambios en la vida de las personas rumbo a la imagen de Cristo. Eso implica esa santidad. Sí, implica muchas otras cosas como el perdón a los enemigos, el amor, el cuidar unos de otros, pero implica también una comunión constante con Dios. Implica un carácter formado. Una de las grandes crisis de la iglesia hoy en día es que muchos están al frente de una iglesia sin el carácter correcto. Y eso es una realidad. Bueno, así que el tema en el que ahora nos vamos a enfocar en este módulo es en la madurez del cristiano y cómo se ha de reflejar en nuestra vida diaria. ¿Se espera que el cristiano madure? Sí. Porque hay cristianos que han invertido hasta 30, 40 años de su vida en la iglesia y no han madurado. Exactamente, siguen girando en círculo y hacen las mismas preguntas. Oiga, pastor, ¿y si podemos ir a este lugar? Oiga, ¿y si podemos comer esto? ¿Y si podemos? Y están por encimita. Entonces, por lo que buscamos que es, miren, al rato lo voy a comentar a la iglesia, pero hay una cosa, siento que Dios, cuando entramos a la RCA, no fue para hallar apoyo, fue para dar apoyo. No sé los que fueron, si se daban cuenta. Estamos ahí para dar algo. Recibir, no sabemos. Pero esto es una realidad. Estamos ahí porque Dios va a pedir de nosotros algo. Entonces, esto tiene que ver con nuestro carácter, nuestra formación, con nuestra madurez. Y, bueno, dice, al hablar de la madurez, debemos meditar en la forma en que llegamos a ella. Ok, bueno, vamos a madurar. ¿Cómo se madura? El etileno es un gas que se le pone a las naranjas para que maduren más rápido. Las cortan verdes porque el transporte de naranjas verdes pues evita que se dañen, pero cuando llegan al centro de distribución las lavan y les ponen etileno, las maduran más rápido y salen al mercado. Pero no es el proceso natural de maduración de la fruta. Ahora, ¿cómo llegamos a la madurez? No podemos nosotros forzar una madurez porque es como el niño de 12 años que ya se siente más astuto y más sabio que sus padres y que él sí sabe cómo hacer las cosas, pero aún tiene 12 años. Entonces la madurez es un asunto al que nosotros debemos entender cómo debemos llegar. Ok, dice, y la formación en que la iglesia participa en ello. Para eso debemos aclarar algunos puntos importantes. Ok, el primer punto. El propósito del creyente, ¿cuál podemos decir que es el propósito de existir del creyente? ¿Para qué? Llegar a la estatura del varón perfecto. Ok, a ver, perdón. Glorificar a Dios. Glorificar a Dios. Llegar a la estatura del varón perfecto. Ok, acá hermanos, ¿alguien más? Porque si ustedes le preguntan a la mayoría de los cristianos hoy en día, ¿para qué somos salvos? Pues para predicarle el evangelio a otros. Es lo que llamamos el ciclo. Yo estaba pensando, no me acuerdo si lo compartí allá en Durango, el ciclo del filósofo.
¿no? Ok, porque luego pienso cuando lo voy a compartir y lo repaso en mi mente y luego a lo mejor ya lo prediqué y no. Bueno, el ciclo del filósofo, aunque sabemos que la filosofía es para más cosas porque dicta las series de televisión, los guiones de películas y de novelas y todo, ahí entra la filosofía. Pero el asunto es que el ciclo del filósofo es el concepto que se tiene en la filosofía. Un joven va a la universidad a estudiar filosofía para que cuando se gradúe se dedique a dar clases de filosofía a un grupo de jóvenes que va a la universidad para estudiar filosofía, para que cuando se gradúen se dediquen a dar clases de filosofía a un grupo de jóvenes y sigue el ciclo. Digo, ese es el concepto que muchos tienen del filósofo, ¿no? Bueno, creemos que somos salvos para llevar a otros a la salvación, para que ellos cuando sean salvos lleven a otros a la salvación, y tenemos el enfoque humano. Yo me agrado de que han dado respuestas no enfocadas en el ser humano. Ahora, si llegar a la estatura del varón perfecto es la forma en que glorificamos a Dios, porque el fin del ser humano es glorificar a Dios. El fin último de todas las cosas está centrado en Dios, jamás en el ser humano. ¿Por qué evangelizamos? Para glorificar a Dios. Para glorificar a Dios. Porque dar testimonio de Cristo es una forma de adoración y de alabanza a Dios. Si la gente se convierte, es un propósito secundario, pero no depende ni siquiera de nosotros. Porque dicen, voy a evangelizar para que la gente se convierta y nadie se convierte. Entonces es un fracaso. Es como decir, voy a lavar el carro, pero el carro quedó sucio. Entonces fue un fracaso. No, evangelizamos, compartimos a Cristo para glorificar a Dios. Ok, entonces el propósito del creyente es glorificar a Dios. Ahora, esto nos lleva a una gran pregunta que de hecho acabo de comentar. ¿Qué es lo que glorifica a Dios? Porque la gente dice, ¿a qué vas a la iglesia? A alabar a Dios. Bueno, ok. ¿Y qué es lo que alaba a Dios? ¿Qué es lo que glorifica a Dios? Porque ahí debemos preguntarnos. ¿Qué glorifica a Dios? Bueno, vamos a ver Juan 15:8. Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre, en que me den mucho fruto, y así prueben que son mis discípulos. Ok, ¿qué es lo que glorifica a Dios entonces? Que demos mucho fruto. El Padre es glorificado cuando damos mucho fruto. Ok, ahora uno se pone a pensar, yo pensé que era cantar, yo pensé que era hacer ciertas cosas, pero nos damos cuenta que en realidad lo que glorifica a Dios es que demos fruto. Porque miren, cantar cualquiera puede, dar fruto no cualquiera. Y lo que glorifica a Dios en realidad nos lleva a pensar, dice, como por lo general como cristianos limitamos lo que glorifica a Dios al culto dominical, ahí lo glorifica, el resto de las semanas para mí. Muchos les gusta, por eso les gustan los 10 mandamientos. 6 días harás toda tu obra, dicen, bueno, 6 días hago mi obra, no estoy hablado, pero el séptimo es para el Señor tu Dios, entonces yo solo le dedico a Dios un día y el resto es para mí. Y a muchos les gusta eso porque no quieren glorificar a Dios con su vida, sino satisfacer las demandas de Dios en un día, pero los otros 6 son míos y ya no soy de Dios. Estamos hablando del tiempo en el que las personas no nacían de nuevo. Entonces, por lo tanto, no podían entender que los 7 días ellos eran pertenencia de Dios y todas sus acciones debían estar centradas en Dios. Por lo tanto, muchos cristianos prefieren aquello que esto, el nuevo pacto, donde ahora todos los días debemos glorificar a Dios. Pero vayamos al punto. Dice, limitamos a Dios al culto dominical, sobre todo lo relacionamos con el canto, y aunque el canto es la alabanza más común que hacemos como iglesia, esa alabanza sí lo es la más común, pero lo que en realidad glorifica a Dios es que pongamos en práctica su palabra y así nos mantengamos unidos a Él. Vamos a ver los versículos previos al que acabamos de leer. Juan 15, del 4 al 7. Cómo dar fruto. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí.
Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separado de mí nada puede hacer. Si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y los recogen, los echan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. Ok, dice, separados de mí nada pueden hacer. El que no permanece en mí no lleva fruto. Entonces, ¿cómo podemos dar fruto nosotros? Tenemos que permanecer unidos a Cristo. Y eso implica que toda la semana tú debes permanecer unido a Cristo. Por eso no puedes relacionarte con Dios únicamente en el culto y pensar que eso satisface las demandas de Dios, o dedicarle incluso todo el domingo y el resto de los 6 días de la semana tú con tus propias actividades. No, dice permanezcan en mí y yo en ustedes, porque de otra manera no podemos dar fruto. ¿Qué glorifica a Dios? Que demos fruto, y para dar fruto hay que estar unidos a Cristo. Esto nos habla de cómo debemos nosotros empezar a ver ahora nuestra relación con Dios. Miren, una de las cosas más tristes en cualquier iglesia, porque en todas las hay, es cuando Dios no es la prioridad para muchos cristianos. Eso es una realidad. Dicen, ¿cómo se mide el crecimiento de una iglesia? Hay iglesias, es más, cuando nosotros éramos 15 en la iglesia, teníamos reunión de oración, éramos como 10. Bueno, no voy a decir en qué iglesia, pero había una iglesia de 300 personas. Cuando tenía su reunión de oración, había como 20. En porcentaje, éramos mucho más grandes que ellos. Porque, y me tocó ir a esa iglesia 2, 3 veces a su reunión de oración que me invitaron. Como 20 personas nada más de una iglesia de 300. Entonces uno dice, esa es la verdadera iglesia, la que en realidad está involucrada con lo que esta iglesia está haciendo. Es cierto, ahora tenemos el asunto de que no podemos evaluar cuántos ven una enseñanza y qué tanto, porque hay gente que está al pendiente. Por ahí les contaba, ¿no?, de un hermano que un día que no di estudio porque se descompuso la compu, y yo ni tenía idea que veía las conferencias. Te mando una ofrenda para que arregles la compu. ¿Cómo se enteró? Pues porque las ve, las conferencias. Entonces ahora, el asunto es que nosotros tenemos que considerar que tenemos que estar unidos a Cristo. Ya, eso ya no causa mucho entusiasmo en muchos cristianos, porque significa que mi relación con Cristo es permanente. Y yo tengo que permanecer en Él. Ok, vamos a tomar, y ahorita volvemos a este punto, Romanos 8:29, que seguramente ya se lo saben de memoria. Lo hemos usado mucho, pero si no, vamos a leerlo. Romanos 8:29. Porque a los de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ok, de acuerdo entonces a este pasaje, el plan de Dios es que seamos hechos conforme a la ¿qué? La imagen de su Hijo Jesucristo. Todos, en un modo obviamente no literal de que de pronto si lo ponen ahí con barba y cabello largo, no puede ser eso, ¿no? Sino que vamos a hacer el reflejo de su carácter, de su manera de pensar, de su comunión con Dios, de todo lo que implica realmente una formación como un alumno, como un discípulo, más que un alumno, un discípulo con su maestro, de quien aprendemos buscando ser como Él. Bueno, es alcanzable porque este es el propósito de Dios. Dice, uniendo ambos pasajes, ok, el de Juan 15 y este de Romanos 8:29, concluimos que mantenernos unidos a Cristo es poner en práctica su palabra. De este modo somos transformados a su imagen y como resultado damos fruto que glorifica a Dios, cumpliendo así el propósito de Dios para nosotros. Es decir, ¿por qué yo doy fruto estando unido a Cristo? Porque estoy siendo transformado a su imagen. Y eso es lo que deriva en fruto. Ahora, todo el mundo damos fruto. Todo ser humano da fruto. No un fruto agradable a Dios, pero todo lo que hacemos tiene consecuencias.
Ese es el fruto. Influimos en alguien, le damos un mal consejo, esa persona pone en práctica el mal consejo y cuando le va mal, ese es nuestro fruto. O le damos un buen consejo y cuando esa persona lo pone en práctica y le va bien, ese es nuestro fruto. Cuando ayudamos a alguien o cuando nos peleamos con alguien y generamos algo, damos un fruto. Fruto correcto o incorrecto, pero todos damos fruto. Ok, lo que la palabra nos está señalando es que demos el fruto correcto que glorifica a Dios. Que la gente pueda ver en nosotros a Cristo y por lo tanto la manera en que pensamos nos lleva a la manera en que hablamos, la manera en que influimos a las personas y eso permite que ellos puedan entender quién es Dios y dar el fruto. Puede ser el mismo testimonio para salvación. Gente que nos ve, escucha de nosotros quién es Cristo, se convierte a Cristo, eso es fruto. Pero también hay fruto dentro de la vida de los cristianos. Apoyamos a alguien, animamos a alguien, motivamos a alguien o le enseñamos a alguien. O también con los no creyentes y damos fruto. ¿Y eso qué es? ¿En qué deriva? En que Dios es glorificado. Y ahí es donde se da realmente la alabanza, la adoración a Dios. Ahora, segundo, si esto es lo que Dios desea, el propósito de la iglesia es, ¿cuál es entonces el propósito de la iglesia? Porque niños, no, Dios y mi Salvador, Dios y yo, dicen algunas personas, yo con la gente nada, somos Dios y yo, Cristo y yo, y no van a la iglesia. Hay gente que tiene ministerios, mucho por lo que no estoy muy a favor de algunos ministerios para eclesiásticos, es decir, que se forman fuera de la iglesia, del índole que sean, porque los hay evangelísticos, los hay misioneros y los hay de muchas formas. Es que están conformados por gente que no tiene más mínimo compromiso con una iglesia local. Y eso a mí me parece equivocado. Por muy benevolente que se vea un ministerio, y porque diga es evangelista, me decía un hombre, yo voy a la iglesia de fulano y tal, porque él entiende que yo tengo que salir a todas las iglesias con mi ministerio y no puedo estarme congregando. Digo, eso está mal. Porque en realidad nada debería sustituir el que seas parte de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene un propósito. ¿Cuál es? Okay. Bueno, vamos a ponerlo de esta manera: preparar al creyente para la eternidad. El propósito de la iglesia es preparar al creyente para la eternidad. Ahora podríamos ponerle preparar al creyente para dar fruto, pero la realidad es que esto también da fruto y va más allá. Es para que en la eternidad lleguemos a ser quienes debemos ser cuando entremos a la presencia de Dios. En otras palabras, a través de las cosas que hacemos como iglesia, es como somos transformados a la imagen de Cristo. Por esa razón, cada actividad de la iglesia debe de ir de acuerdo a este propósito. Hay actividades de la iglesia que nos llevan a ser más semejantes a Cristo, pero puede haber actividades que no. Y por eso debemos saber qué actividades debe llevar a cabo una iglesia. Porque hay iglesias que se ponen a vender tortas, ¿sí o no? Y hay iglesias que se ponen a hacer rifas. Bueno, eso no lleva a nadie a ser más semejante a la imagen de Cristo, pero pueden decir, bueno, eso es para recaudar fondos. Y la realidad es que el propósito de una iglesia no es recaudar fondos. O algunos dicen, una vez me invitaron cuando estaba yo en la iglesia presbiteriana, llegó un grupo de muchachos a invitarnos a un concierto porque iban a recaudar fondos y por eso iban a hacer un concierto cristiano. Y yo les dije, ¿y la música cristiana no es para alabar a Dios? ¿O es para sacar dinero? Pero era fondos para construir su templo. Ahora, eso parece bueno, pero no es el propósito de la iglesia. Es un aspecto. Para eso Dios, en cuanto al dinero, Dios ha dado dos formas únicamente en su palabra para que haya dinero en la iglesia, y son el diezmo y la ofrenda. Diezmo y ofrenda. La ofrenda. Y nosotros debemos comprender cuál es el propósito de la iglesia, incluso a través del diezmo y la ofrenda: prepararnos para la eternidad, ser más semejantes a Cristo, o llevarnos a dar ese fruto, prepararnos para dar fruto.
Entonces, miren, es interesante, en la semana lo vimos. Muchos hoy en día sostienen la iglesia a cantar, la iglesia a orar, pero eso de estudiar la Biblia, como que no. Pero cuando leímos en Hechos 2 esta semana, lo que dice que hacía la iglesia, lo primero que nos dice que hacía la iglesia y en Hechos 2 es que se mantenían estudiando la doctrina de los apóstoles. Lo primero que marca es que la iglesia primitiva, la iglesia surgiendo, lo primero que hacía era estudiar la palabra. Entonces, ¿por qué? Porque eso debe tener un efecto precisamente en nuestra transformación. En otras palabras, a través de las cosas que hacemos como iglesia, es como somos transformados a la imagen de Cristo. Por eso, cada actividad de la iglesia debe ir de acuerdo a ese propósito. Ahora vamos a recordar un poco. En el curso 1 vimos las cosas que hacemos como iglesia. 5 funciones que relacionamos con el acróstico PESCA. Vamos a recordarlas. La primera es proclamación. La proclamación del Evangelio. Ok, la iglesia, decíamos que cuando la iglesia proclama el Evangelio, lo cual puede ser el mismo domingo, puede ser saliendo el mismo domingo en el culto, o puede ser saliendo a las calles, o puede ser en la vida personal del creyente. ¿Cómo crece la iglesia? En tamaño. Ok, en la letra E, ¿qué tenemos? Enseñanza. De hecho, lo vimos hace unos domingos. Enseñanza. ¿Cómo crece la iglesia? Profundidad. ¿Y a qué se refiere con profundidad? Conocimiento. El conocimiento ya no es superficial. Ahora podemos entender pasajes que antes no comprendíamos y podemos entender realmente lo que Dios nos está diciendo para que nosotros en verdad cambiemos de acuerdo al modo correcto. Lo que decíamos, hay cristianos que pasan muchos años en la iglesia y no profundizan, su vida cristiana es todavía superficial. Pero a través de la enseñanza la iglesia crece en profundidad. Ahora, la S, Servicio. ¿Y cómo crece la iglesia a través del servicio? En capacidad. Ok, en capacidad. Una iglesia que cada vez es más capaz de alcanzar a otras personas a través del servicio o de ministrar a otro tipo de personas, ha ido avanzando en el servicio que presta, principalmente dentro de la iglesia, pero también hacia afuera de la iglesia. El servicio. Luego tenemos el cuarto, que es comunión. Otra de las funciones de la iglesia es la comunión. ¿Y cómo crece la iglesia en la comunión? En unidad. La iglesia es fortalecida en unidad cuando entre los miembros, y obviamente todos están ligados uno con otro. El servicio nos lleva a una más perfecta comunión. Esta comunión, la búsqueda de apoyarnos unos a otros, de relacionarnos, porque no todo es relacionarnos para el trabajo. Cuando estuve en la Alianza de Pastores, había pastores que decían, si no es para trabajar, yo no vengo, nada más para desayunar, no. Yo a ellos les decía, que acaso no tienes una iglesia donde trabajas. Yo no vengo aquí a trabajar. Trabajo tengo en mi iglesia, y mucho. Yo vengo aquí a la Alianza de Pastores para fortalecer mi relación con pastores y tener comunión con pastores. Pero no es que la iglesia mexicana lo desprecie, el mexicano lo desprecia, porque el mexicano dice a la chamba. Pero eso de la relación es pérdida de tiempo. ¿Qué hace un mexicano el día que le toca descansar? Trabajo. Chambear. Y entonces vemos que actividades que no generan son pérdida de tiempo. Y vemos y pensamos, bueno, pues echamos una comidita con la iglesia, pues total, no nos quita mucho, pero no lo vemos como una parte integral de la vida de la iglesia, la comunión entre hermanos. Ok, el quinto, alabanza. Y la iglesia crece en fuerza.
a través de la alabanza. Hay una comunión más cercana con Dios que permite esa fortaleza, porque espiritualmente podemos decaer, pero una iglesia que alaba a Dios es fortalecida. Ok, dice, toda iglesia y todo creyente debe tener claro cuál es el propósito de las cosas que hace. Pues en nuestro entorno cristiano existen una amplia variedad de actividades, de las cuales la gran mayoría son distracciones que se disfrazan de adoración y propósito. Porque hay muchísimas actividades y hay muchas cosas que se pueden hacer, pero no todas encaminan hacia el propósito de la iglesia. Y la verdad es que uno tiene que saber discernir en la iglesia. Un pastor tiene que discernir qué debe hacer, dónde debe de invertir su iglesia, su tiempo, su esfuerzo, su relación. Esto es importante. Ok, bueno, no sé si hay duda hasta aquí. Si no, dice, un aspecto importante de estas 5 funciones es que a través de ella conocemos y ponemos en práctica la voluntad de Dios, lo cual le glorifica a Él. Es decir, estas 5 deben de tener como finalidad, vamos a ponerlo de esta manera, formar al creyente. Ahí le hicimos una llamada. Ok. Alabanza, la proclamación del Evangelio. Hay una cosa, yo puedo salir a evangelizar, nadie se convierte, yo voy a glorificar a Dios, pero Dios trabajó en mi vida a través de ello. Y voy siendo transformado. En la enseñanza, obviamente, vamos entendiendo que somos transformados a la imagen de Cristo, porque nuestra mente va cambiando. En el servicio también, el apoyar a los hermanos, el ver que tengan lo necesario, ayudar, etcétera, todo eso nos va transformando a la imagen de Cristo, ¿no? La comunión también. De hecho, una de las actividades más comunes de Jesús con los discípulos, ¿cuál era? Porque pareciera que no, pero en la Biblia esto resalta muchísimo y no todos hablan de ello. Comer. La Biblia de principio a fin habla de la comida. El primer mandato es: de todo árbol puedes Comer. menos de uno. Y ya empezamos con la comida desde Génesis 2 y termina con esta cena de las bodas del Cordero y el árbol de la vida. Y la Biblia se enfoca en comer. Y es una realidad. Digo, a lo mejor un día escribo un libro, ¿no? Y tengo que salir en mi foto ahí todo falso para que ese sí comió en la tierra, ¿no? Pero la realidad es que a través de la comunión, y no se diga de la alabanza, todo es parte de nuestra formación. ¿Por qué cantamos? ¿Porque es parte del culto? No, tenemos que entender que es parte de nuestra formación en Cristo y porque estamos agradecidos con Dios, porque también el desarrollo de un corazón agradecido, que créanme, esa es una gran tragedia. Yo creo que en nuestro país no somos muy agradecidos y en la iglesia no se diga. Peticiones, boom, hay como 1000. Gratitudes, 2, 3, ahí, no, pues gracias a Dios que amanecí hoy bien. Y no estamos agradecidos con Dios. Y tenemos que aprender a agradecer. ¿Cuántos pueden hacer una oración sin pedir ni una sola cosa a Dios, solo agradecer? Es muy difícil. Cuando se dan cuenta están pide y pide otra vez. Y decimos oración de gratitud. Es más, a veces decimos, no, pues yo tengo una gratitud con Dios que me cuidó, me ayudó y yo le pido que entonces Él me... Y ya le vamos a las peticiones. Y es parte. ¿Cuántos son agradecidos con sus padres? ¿Cuántos son agradecidos de todas las cosas que vivimos y que uno puede decir, no es que pueda estar peor y gracias a Dios no estoy peor, pero la realidad es que lo que tenemos debemos considerar que ha sido bueno. Entonces, la alabanza debe ser fruto de la gratitud de nosotros, que Dios está transformándonos. Y esto es parte aunque hay alabanza que también es como oración, igual en los salmos, ¿no? Pero el punto es que estas 5 cosas deben llevarnos a la formación del creyente. Dice, ok, sin embargo, no se termina el párrafo, lo voy a volver a leer. Un aspecto importante de estas 5 funciones
es que a través de ellas conocemos y ponemos en práctica la voluntad de Dios, lo cual le glorifica a Él. Por esa razón, en el culto dominical ponemos en práctica estas 5 funciones, resultando en una verdadera adoración a Dios. A eso es a lo que se refiere el término dar culto. Perdona que haga una pausa, en los 80s, finales de los 80s, que surge el movimiento neopentecostés, y dijeron, deshagámonos de todo el bagaje religioso, surgieron ya no pastores, sino directores. Y ya no era el culto, ya era la reunión del grupo cristiano, porque ya no eran iglesia, eran un grupo cristiano, una asociación civil cristiana, y empezó a surgir todo eso, y se perdió el concepto de que lo que hacemos es rendirle culto a Dios. Y se vio como una reunión cristiana que más corte evangelístico que de adoración a Dios, porque nos reunimos para traer invitados, los invitados conozcan y se conviertan, pero Dios está ya sentado viendo, necesitan algo, no, estamos bien, Dios, aquí hacemos nuestro trabajo nosotros. Ese es el concepto que se ha creado y que en realidad muchas iglesias tienen, porque lo que hacemos en realidad es rendir culto a Dios. Esa es la forma en que glorificamos a Dios, el tiempo en que somos transformados a la imagen de Cristo. Esto es doble, porque cuando le rendimos culto a Dios, a la vez estamos siendo transformados a la imagen de Cristo. Y por eso debemos considerar la importancia del culto. Pero si entendiéramos que el culto que lo que hacemos es rendir culto a Dios, ¿no estarían todos a tiempo? Dice por ahí el clásico ejemplo, si el presidente nos invita a una reunión y dice, los quiero aquí a las 9, vénganse. A las 8. El que llega a las 9:20 dice, no, todo pasó bien, y ahí sienta frente al presidente. ¿Quién se atreve? Bueno, Dios es más grande que el presidente. Y llegamos tarde al culto, y a la mitad. Entonces uno debe considerar cuál es el culto a Dios. Bueno, ustedes no, porque ya están aquí todos, ¿no? Pero si no hubiera clase. Bueno, el asunto es que esto es como nosotros debemos verlo, pero así mientras rendimos este culto a Dios, somos transformados a la imagen de Cristo. Sin embargo, me estaba acordando en la iglesia de San Pablo, cuando estaba todo este concepto de culto contemporáneo en la iglesia presbiteriana. Es obvio que cometieron un error, dividir el culto tradicional, llamémosle, del culto contemporáneo, en lugar de empezar a pensar que es un solo culto. Entonces tenía la parte tradicional, se cantaban himnos, se leía la Biblia, y después empezaba la música contemporánea. Uno llegaba y el primer tiempo duraba como 40 minutos, éramos como 15 personas. Cuando era la música contemporánea éramos más de 100. La gente iba a oír música, no iba a rendir culto a Dios. Claro. Esa es la realidad, y eso pasa en muchas iglesias. Bueno, dice, sin embargo, no se puede poner en práctica correctamente la voluntad de Dios si no la conocemos. Hagamos la voluntad de Dios. ¿Y cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? No, pues todos. Bueno, la voluntad de Dios es esta, dice uno. No, ya no le entro. Porque ¿cuál es la voluntad de Dios? Por ejemplo, hoy vamos a hablar de glorificar a Dios con todo lo que somos. ¿Y qué dice? Ninguno vive para sí y ninguno muere para sí. Ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. ¿Qué significa? Tú eres propiedad de Cristo. No, ya no le entro. Y entonces, por eso primero tenemos que conocer la voluntad de Dios. Y dice, y la forma en que conocemos y entendemos la voluntad de Dios es por medio del estudio de su palabra. Hay un problema actual, y de hecho, bueno, en realidad no es actual, se ha formado a lo largo de décadas y viene desde el primer siglo, pero siempre ha tenido su imagen cambiando. El cristiano puede basarse en la Biblia y en su experiencia. Y el asunto es que la experiencia no garantiza nada, porque la experiencia entonces es distinta, pero la Biblia es una. Entonces, muchos piensan, bueno, sí, Dios quiere esto, pero yo he notado que, y entonces le damos un giro al asunto. Y entonces ya no hacemos la voluntad de Dios,
sino la parte que a mí me agrada de la voluntad de Dios. Por ahí decía, no me acuerdo quién fue, yo no sé qué tan acertados sean todos los cuadros que ponen la foto de un teólogo y luego una frase, ¿no? Creo que este era David Wilkerson. Dice, si usted elige qué le agrada o qué no le agrada de la Biblia para saber qué quiere creer y qué no, entonces usted no cree en Dios, usted cree en usted mismo. Sí, porque estaba leyendo uno de Isaac Newton que decía que todo el tiempo que pasa en las redes sociales lo podrías pasar mejor haciendo investigación matemática, ¿no? Pero no creo que Isaac Newton haya dicho eso. Pero la realidad es, como también dijo Abraham Lincoln, no creas todo lo que ves en internet. Y así es como pasa, ¿no? Y hay otro donde está una changa y al lado dice matanga. Bueno, no todos entendieron, ¿verdad? Pero el asunto en la iglesia es que nosotros debemos conocer la voluntad de Dios de una sola fuente, que es la Biblia. Y esto ya nos gana a nosotros unas ciertas enemistades. Decía por ahí un pastor hace poco que era soberbia eso de que los reformados calvinistas dicen que ellos se basan solo en la Biblia y eso es soberbia. Dije, bueno, es un balazo al pie, porque lo que nos está diciendo es que no se basa en la Biblia nada más. Nos estaba dando a entender, pues yo no me baso nada más en la Biblia, también en otras cosas. Pero en realidad eso, porque ¿cuál es el centro de la teología reformada? El señalar que la única regla de fe y conducta es la Biblia. Cualquier otra fuente circunstancial es como se dice, tu experiencia no puede interpretar la Biblia, es la Biblia la que interpreta tu experiencia. Entonces ahí nosotros comprendemos que en realidad solo podemos conocer la voluntad de Dios a través del estudio de su palabra. Esa es la razón por la cual llevamos a cabo diferentes actividades, como el tiempo devocional, en el cual trabajamos en nuestro diario devocional. Yo espero que ya se esté formando un hábito, aunque ya nadie me ha pedido diarios más que uno, pero la realidad es que esto tiene que seguir creciendo, que estemos llevando a cabo el estudio, la meditación diaria de la Biblia, porque luego algunos dicen, yo opino que deberíamos, pero ¿qué tanto has leído la Biblia como para que tu opinión en realidad esté motivada por el conocimiento de la palabra? Entonces necesitamos nosotros tener ese desarrollo en el conocimiento de la palabra. Dice, algunas actividades de memorización que ya no hemos hecho este año, los hicimos hace poco, ¿verdad? Hay que poner más actividades de memorización. Sobre todo el estudio bíblico semanal, en el cual meditamos en un libro de la Biblia a la vez. De acuerdo al currículum que tengo, confío que la iglesia ya domina en la carta a los Hebreos, el Evangelio de Juan y la carta a los Romanos. Y uno puede decir si ya conocemos lo que dice y lo hemos comprendido, porque es lo que hemos enseñado en los últimos años. Ok, ahora lo que enseñamos, vamos a ver qué dice el Salmo 119, 130. La exposición de tus palabras imparte luz, da entendimiento a los sencillos. Ok, la exposición de tus palabras, hablando de la Biblia. La exposición de tus palabras imparte luz. Es decir, cuando yo leo la Biblia, tengo más claras las cosas. Y además, si mi manera de pensar es sencilla, es decir, no me meto en complicaciones, me da entendimiento. Da entendimiento a los sencillos. La Biblia no está para formar una mentalidad muy compleja, revuelta. De hecho, eso es parte de lo que nos muestra cuando una interpretación es más sencilla que otras, nos muestra más claridad. Pero a veces se revuelve un poco todas las situaciones y hay pasajes que dicen, este es muy complejo. Cuando estudiamos la carta a los Hebreos, además ya estudiamos Hebreos y Romanos, que se dice que son los libros más complicados de la Biblia. Bueno, a lo mejor me gusta a mí estudiarlos, porque cuando los estudiamos nos damos cuenta que son sencillos. Un estudio serio de la palabra de Dios, pero finalmente la exposición de las palabras de Dios, la que
da entendimiento al sencillo e imparte luz. Una de las cosas que debemos conocer sobre la Reforma Protestante es que aunque hubo muchos intentos de reformar la iglesia, miren, ya desde el siglo IV, ahí Juan Crisóstomo, cuando surge todo lo del protestantismo y todo esto, trató de reformar la iglesia, cuando ya se daban vicios y las riquezas y todo este tipo de cosas. En la Edad Media, Francisco de Asís, Agustín de Hipona, muchos de ellos tratando de reformar la iglesia. Dice, hubo muchos intentos de reformar la iglesia. Después de la Reforma Protestante hubo también, ¿no? Ahí con Juan de Valdés y los españoles. Dice, y ha habido algunos más después. La reforma que inició poco a poco con hombres como Pedro Baldo, por ahí en el siglo IX, Juan Wycliffe, Juan Hus, Jacques Lefebvre de Staples, que de hecho fue por quien Calvino conoció el Evangelio. Bueno, todos ellos, y que se consumó finalmente con Martín Lutero, todos ellos, de hecho empezando desde atrás, desde Pedro Baldo y todos ellos, fue que no se enfocaron en las malas acciones de las personas. Decían, la iglesia está llena de vicios, hay que cambiarlos. Hoy en día muchos tratan de reformar sus denominaciones tratando de cambiar acciones. No se enfocaron en las malas acciones de las personas, sino en las malas enseñanzas que se tenían. Por esa razón el enfoque estuvo siempre en la palabra de Dios. ¿Qué hizo Lutero? Él fue a Roma, dice que ahí de hecho tuvo un impacto cuando fue a cumplir, fue enviado a Roma y vio todo lo que en Roma se hacía, cómo subían en cada escalera y rezaban un escalón y otro y daban sus limonas, y luego enfrente de donde estaban todas las casas parroquiales estaban los prostíbulos, y los curas pues nomás cruzaban la calle y todo lo que había en ese tiempo. Pero él no se enfocó en eso, él se enfocó en la enseñanza equivocada. Eso es lo que trae la diferencia. Entonces dice, por esa razón el enfoque estuvo siempre en la palabra de Dios. Nosotros sabemos y estamos convencidos que conforme a lo que dice el Salmo 119, 130 que acabamos de leer, es el conocimiento de la palabra de Dios lo que produce en nosotros una mente renovada que deriva en una vida transformada. Queremos ver cambios en la vida de las personas. ¿Qué es lo primero que tiene que cambiar? La manera de pensar. ¿Y qué cambia la manera de pensar? La exposición de la palabra de Dios, la enseñanza de la Biblia, es lo que cambia la manera de pensar de una persona. Si queremos que realmente los creyentes lleguen a ser la imagen de Cristo, entonces necesitamos cambiar su manera de pensar. Y preguntamos, si al inicio de la lección fue, ¿a dónde vamos con todo lo que estamos estudiando? Lo que estamos estudiando no es para atesorar conocimiento, es para que haya una transformación a la imagen de Cristo, conocer la voluntad de Dios para ponerla en práctica. Dice, de acuerdo, vamos a terminar con 2 Timoteo 3, 16 al 17, a lo mejor se lo conocen, pero vamos a leerlo. Yo no dudo que haya algunos que se lo sepan de memoria. Pero ¿qué dice 2 Timoteo 3, 16 al 17? Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. El 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Y todo esto es la palabra de Dios. Ok, la Biblia es útil para, primero, enseñar. Luego para reprender, llamar la atención. Pero no nos deja ahí, sino que para corregir. Nos dicen que estamos mal y nos dice cómo arreglarlo. Esa es una constante siempre que hay una reprensión de parte de Dios. Para, finalmente, instruir en justicia. Nos vuelve a colocar en el camino y somos instruidos, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto.
a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Ahora sí, enteramente o equipado para toda buena obra. ¿Qué es lo que nos equipa para ser perfectos como creyentes? La palabra de Dios. Este es el problema que enfrenta el reto de la iglesia. Cada vez hay menos enseñanza de la palabra de Dios. Nosotros debemos entender qué valioso es el conocimiento de la palabra de Dios, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Esa es la importancia de conocer y meditar en la palabra de Dios para avanzar a la madurez. Amén. Equipado para toda buena obra, ser perfecto es sinónimo de madurez. Ok, la próxima semana continuamos con esta lección. Guarden sus hojas y continuamos con el resto de la lección la próxima semana. Vamos a orar para terminar. Dios y Padre, agradecemos tu bondad, tu misericordia sobre nuestras vidas, dándonos entendimiento de cada aspecto, Señor, que nosotros necesitamos asimilar respecto de tu voluntad, Señor, para que nosotros sea claro, Señor, tu deseo, tu voluntad para nosotros, para que podamos vivir conforme a tu deseo, Señor, y poder en verdad ser creyentes que llevan fruto, que te glorifique. A ti sea toda la honra y toda la gloria en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos despedimos de quien nos ven por internet.